pregunta en todo caso es, ¿por qué tanto interés? No ya de Milei en ellos, sino también, o sobre todo, ¿por qué tanto interés de estos empresarios en Javier Milei en la Argentina? Y ahí es donde hay que empezar a mirar el entrelínea de este viaje. Hay dos cuestiones que salen a la luz. O a salir del país para otro de estos viajes donde no se sabe muy bien dónde empieza el interés personal de Milei y dónde el interés público, o más bien no se encuentra el interés público, pero sí está muy clara cuál es la agenda del presidente. Va a estar en Silicon Valley, en California, en Estados Unidos, y hay que decir que logró armar una agenda que, si bien, como en todos sus viajes anteriores, casi no tiene una lista oficial, no hay funcionarios, pero que en términos empresariales es de primera línea, porque se va a reunir con los popes de Meta, de Google, de OpenAI, que es la empresa que está a la cabeza del desarrollo Meta es Facebook, exactamente. Facebook, Instagram y WhatsApp. Facebook, Instagram y WhatsApp. OpenAI, Google y Apple, que son, junto con Elon Musk y con Jeff Bezos de Amazon, los 6 grandes CEOs Qué simbólico de la tecnología. Que sea el presidente el que viaje para verlos, ¿no? Eso es muy simbólico, sí. Así es. Digo, por si la gente no entiende, ellos deberían venir a ver al presidente. Así suele suceder. Y pedirle una audiencia, Claro, mandar una carta. Sí, la pregunta en todo caso es, ¿por qué tanto interés? No ya de Milei en ellos, sino también, o sobre todo, ¿por qué tanto interés de estos empresarios en Javier Milei en la Argentina? Y ahí es donde hay que empezar a mirar el entrelínea de este viaje. Hay dos cuestiones que salen a la luz. La primera, que tiene que ver con que muchas de estas empresas están relacionadas con el tema redes sociales. Y las redes sociales y la política sabemos que ya desde hace una década están muy estrechamente imbrincadas, sobre todo en lo que tiene que ver con información, desinformación, segmentación de campañas, etcétera, etcétera. Milei mismo se jacta de que él llega a la presidencia gracias a las redes sociales, así que vaya si no le va a interesar. Porque claro, en esta época en la cual muchas de estas compañías operan más allá del control que pueden imponerle los estados, hasta dónde se puedan o no utilizar las plataformas para hacer malas prácticas en la política depende de la buena o mala voluntad de la plataforma. Por ejemplo, en Brasil, cuando Bolsonaro gana su elección, había hecho uso y abuso de los grupos y canales de WhatsApp para difundir fake news. Y después de la elección, en una especie de autocrítica, es que WhatsApp empezó a poner un límite en la cantidad de veces que se puede compartir o reenviar cierto contenido. Y eso ya para la siguiente elección jugó distinto. Bueno, eso no lo podría haber hecho ningún juez brasileño, no lo podría haber hecho el Congreso brasileño con una ley. Entonces, ¿cuándo y cómo se deciden actuar estas empresas respecto a esas policies, a esas políticas, respecto a cómo se pueden utilizar bien o mal sus recursos, puede definir una elección para un lado o para el otro? ¿Vos decís que Milei, entre las cosas que quiere hablar con ellos, es eso? Yo digo que a Milei le interesa tener un buen vínculo con ellos por eso. Le interesa que ellos vean en él un interlocutor amigable, amistoso, por ellos. Y acá es donde aparece la segunda parte, que es la más importante del viaje, que es la agenda de la inteligencia artificial. Le tengo un segundo ahí. Sí. Nosotros siempre hablamos de que esos métodos se utilizan para ganar una elección, pero Milei lo está usando también para sostenerse en el poder. También, y ahí hay otra preocupación que puede aparecer, que es la utilización de las nuevas tecnologías para la vigilancia, para el control, para el segmentamiento de la población, para la desinformación, por supuesto, también. Pero todo esto se ve potenciado con el crecimiento de la inteligencia artificial, que es hoy en día, yo diría, la agenda que le interesa a estos empresarios. Y a Milei también. Milei ya dijo en varias entrevistas que quería que Argentina fuera el cuarto polo mundial de la inteligencia artificial, diciendo que los otros son Estados Unidos, Europa y China. Y uno de sus principales asesores, Damián Reidel, alguien muy cercano además a Sturzenegger y que está en el ala que está ganando influencia
en esa parte, además del gobierno de Milei, en el cual Karina y Caputo no se meten tanto, porque es la única en la cual Milei está personalmente interesado. La economía, sí. La economía y sobre todo la economía en el mediano y largo plazo. La coyuntura en todo caso la lleva adelante Caputo y no siempre haciendo las cosas que a Milei le gustan, pero sí esta planificación en el mediano y largo plazo. Y Reidel es la persona en este gobierno que se encarga de llevar adelante todos los programas que tienen que ver con inteligencia artificial y la relación con estos empresarios. Y el propio Reidel en algunas entrevistas dio unas pistas de por dónde viene el interés. Por un lado dijo, y esto es cierto, que Argentina tiene grandes extensiones de territorio en zonas frías y con energía barata. Y esto es importante porque los servidores que son y las computadoras, que son el mayor costo económico de correr la inteligencia artificial, requieren espacio, requieren energía, cuanto más barato, más competitivos sos, y la temperatura fría es porque levantan mucho calor esos procesos tecnológicos y vos necesitas refrigerarlos y obviamente cuanto más fría sea la temperatura natural, menos tenés que gastar en refrigeración. De hecho, durante el gobierno de Macri había habido un intento de Amazon de traer acá parte de su procesamiento y de servidores y al final no se pudo avanzar. Pero esto no es lo más importante. Lo otro que dijo Reidel en varias entrevistas es que el gran problema que tienen ahora las empresas tecnológicas que están haciendo punta en el desarrollo de tecnología artificial son las regulaciones estatales. Reidel dice, China está todo manejado por el Estado. En Europa son tan barrocas las regulaciones que también va a terminar quedando atrás. Y Estados Unidos está discutiendo ahora también regulaciones a la inteligencia artificial. Y son políticos que no saben de lo que están hablando, dice Reidel, con lo cual seguramente esas regulaciones sean malas. Sabemos que para Milei, Reidel, Sturzenegger y demás, la mejor regulación que hay es la que no existe. Y de hecho, todas las versiones ayer por la tarde indicaban que Sturzenegger va a asumir no al frente de un ministerio que ya existe, sino uno nuevo, que informalmente se le dice Ministerio de la Desregulación. Finalmente va a ser de la reforma del Estado o alguna cosa por el estilo. Con lo cual es probable que el interés de estas empresas pase, más que nada, por encontrar en Argentina una normativa estatal que les permita avanzar en sus investigaciones más allá del control de los estados de los países más importantes, que entienden que lo que se está en juego es realmente crucial. La semana pasada... Las regulaciones son, de hecho, para detener o frenar, qué sé yo, que la inteligencia artificial supere al hombre, y la forma de hacerlo, si lo hacen bien y lo hacen tranquilos, piensan que podría no suceder eso. Pero si lo dejan a las empresas, avanzan hacia el... Sí, o más que si supere o no supere al hombre, es cuando llegue a tener una cantidad de... una capacidad considerable, similar a la de una persona, ¿qué alineamiento va a tener? Bueno, si va a mantenerse en línea con una forma segura de utilizarla para la humanidad o no. Bueno, es una discusión que da para muchísimo. También tiene ideología, ¿no? Porque sí, claro. Cuando dicen, no, bueno, la inteligencia artificial va a decidir mejor que nosotros para el bien. ¿Para el bien de quién? Pero además eso depende de cómo se la programe y de quién la programe y de los controles que haya sobre eso. Bueno, ahí está el riesgo, digamos, que en este afán de atraer inversiones y de caerle bien a estos empresarios de punta, Argentina se transforma en una especie de Far West donde se pueda avanzar de forma poco controlada con cuestiones que además hay que ver cuántas inversiones traen a cambio, porque no es que se van a mudar los programadores a Argentina. Van a hacer cajas de muñecas, bueno, se verá. Claro. La semana pasada hubo un encuentro en Seúl de una cumbre de gobiernos sobre inteligencia artificial donde justamente se estuvo discutiendo todo, justamente esto, digamos, ¿no? Y se llegaron a una serie de acuerdos. Bueno, pareciera ser o podrían ser los acuerdos que a lo mejor se imaginan en estas empresas que podrían saltearse operando, terciarizando operaciones en la Argentina, si efectivamente el combo Milei y Reidel Sturzenegger terminan dándoles aquello que le vienen prometiendo. Insisto, todo esto que cuento yo no es una confabulación y ni siquiera es algo que me dijeron a mí en Off the Record. Cuando uno busca las declaraciones de Reidel, que hay varias entrevistas que dio sobre el tema, las declaraciones de Milei sobre el tema, queda claro que a eso apuntan. Las
las regulaciones son malas. Muy verosímil, me suena. Es que es real. Sí, Las regulaciones son muy malas y ahí tenés entonces un gobierno que quiere desregular, un sector empresarial que busca dónde estar desregulado y la posibilidad entonces que esta semana surjan algunos acuerdos en ese sentido o algunos por lo menos acercamientos en ese sentido. Te diría, para hacer un balance, lo más serio de este viaje es que es el primer viaje que se parece en algo a un viaje formal de un presidente, sin ponernos a evaluar si nos gusta o no el fondo de la cuestión. Sí. Lo malo es que estamos jugando un partido que está en una liga que, insisto, hoy en día es algo complicado para estados con mucha mayor capacidad que el argentino. Y donde el riesgo no es solo para la Argentina, sino que empieza a globalizarse, lo cual también va a influir en la forma en la cual otros líderes del mundo lo vean a Milei. Porque acordate cuál fue la ruptura de Bolsonaro con Europa y con Occidente. Amazonas. Cuando Bolsonaro empezó a avanzar en un tema que no afectaba solo a Brasil, sino a toda la humanidad, o sea, ahí vos hubo un decís, quiebre. Vos Ojo decís, acá con Milei. Milei puede ofrecer el país para hacer inteligencia artificial sin límites. Y eso le preocuparía a líderes de otros países, Muchísimo. que son los que Muchísimo. están tratando de regular lo más posible lo que puede ser un peligro para la humanidad, Sí, que es la inteligencia artificial. Es una tecnología, lo vimos, digo, en otra escala, ¿no? Pero es una discusión como lo que había en la década del 40 y del 50 con la tecnología nuclear. Es una tecnología que puede ser utilizada potencialmente para el bien y ser revolucionaria en ese sentido, o que puede exterminar a la humanidad de la faz de la Tierra. Con el tema de la tecnología atómica había dos polos que lograron un precario equilibrio que durante medio siglo logró que la humanidad no se autoexterminara. Hoy estamos en un mundo mucho más caótico. Claro. ¿Cómo se llegará a esa instancia de control si es que alguna vez se llega? Ayer hablamos, creo que fuera del aire, vos y yo, sobre lo que está pasando, que las empresas privadas y sus planes para la Luna. Y la cantidad de cosas que quieren hacer en la Luna, llevar a la Luna. Y que claro, no hay una ley en la Luna. No hay una constitución. Los privados van y hacen lo que quieren. Y la Luna tiene mucho que ver con la vida en la Tierra. Es un satélite con mucha influencia. No sé, las mareas, decíamos, hay un montón de cosas que dependen de la Luna. Que la Tierra las tiene porque existe ese satélite. Y ahora está como privatizado, o sea, no hay nadie que mande sobre la Luna. No, claro, Entonces las empresas empiezan a viajar para hacer sus negocios. Y pueden hacer cagada. Pero por supuesto, por supuesto. El espacio, digamos, la Luna, el espacio está regido por tratados que limitan qué cosas se pueden hacer y que no entre estados. Claro. Lo mismo pasa con la Antártida. Entre estados son esos acuerdos. Hoy que aparecen corporaciones que tienen el poder. Hace algunas décadas Es que vimos que nunca aparecían hubo corporaciones que eran más poderosas que países medianos o pequeños. Sí. Ahora hay corporaciones que son tan poderosas como los países más poderosos del planeta. Claro. Y ahí es donde entra en juego también esto que hablaba el otro día Álvarez Agis, que se viralizó, esta idea de que cuando un tercio de la economía del planeta está en tan pocas manos y esas pocas manos pueden encontrar mecanismos para no pagar impuestos, tenés un tercio de la economía del planeta no pagando impuestos, es obvio que se va a resentir la calidad de los servicios públicos, que se va a resentir la calidad de la vida bajo estados democráticos. Y ese es un problema no de un empresario, no de una persona, no de un país, sino global y que tiene que tener una respuesta global. Por si no lo escucharon, hoy iba a venir Emma y no pudo. Lo que dijo Manuel Álvarez Agis es, bueno, se concentró la economía en pocas manos, aparecieron estos 1.000 millonarios y estos tipos no pagan impuestos, porque él dijo encontraron la forma de no pagar impuestos. Bueno, sí, digo, acá directamente Techín puso a la jefa de la DGI, de la FIP, qué sé yo, o sea, manejan ellos a quién controla los impuestos. Entonces tenés unos pocos tipos que se quedaron con una parte muy importante de la economía y que no pagan impuestos o pagan lo mínimo posible. Entonces tenés una insatisfacción democrática en todo el planeta. Esa insatisfacción democrática termina teniendo como consecuencia la llegada de la extrema derecha, que es más peligrosa aún. Es una explicación Y que trae como soluciones cuestiones que terminan profundizando ese problema y no solucionando. En esa, viste que de Alberto tomaron esa parte que él habla de la puta y la droga en Holanda, qué sé yo. Él lo que estaba queriendo decir es, aún en un país con tanta libertad que hasta se puede hacer eso, acaba de ganar la extrema derecha. Que es lo que dice Jorge Alemán, que la extrema derecha avanza, gobiernes bien o mal. Mejor gobernar bien, ¿no? Sí. Pero como si fuera un destino que tiene que ver con esa insatisfacción democrática
a la que se llegó por la concentración de la riqueza en pocas manos que además pagan pocos impuestos. Por eso se viralizó eso, porque fue, en pocas palabras, Emanuel Balsagis logró explicar el gran problema que tiene las democracias hoy en el mundo, ¿no?